Hola de nuevo, soy Juan Pablo Correa y hoy les vuelvo a traer un contenido muy interesante sobre el uso de la inteligencia artificial en el sector sociosanitario en especial, que es el que a mí me interesa. Y quiero compartir con ustedes este artículo que me ha llamado muchísimo la atención de esta autora, Dina Van, que es especialista en temas tecnológicos y en derechos humanos, en donde pone de relieve el hecho de cómo los umbrales sobre el cómputo la potencia de cómputo que se utiliza para entrenar los sistemas de inteligencia artificial hoy en día están en cuestión y ya entraremos a ver por qué. Y esto es importante porque la reglamentación de la Unión Europea es muy clara en este sentido. Aquí tienen es un documento extensísimo que acaba de salir hace poco. Bueno, hace poco no, ya es el 18 de julio del 2025 es la última actualización y aquí se definen pues todas las características que deben cumplir las empresas o los desarrolladores que quieran utilizar la inteligencia artificial para cumplir diferentes propósitos, entre ellos, por ejemplo, en nuestro caso, si fuera el caso de integrar estos modelos de inteligencia artificial dentro de proyectos de salud o sociales, ¿vale? ¿Y por qué es importante esto de los umbrales? Porque dentro de la reglamentación, digamos, de las reglas que utiliza la Unión Europea para distinguir cuáles son los modelos de alto riesgo frente a los o que pueden causar más daño frente a los que menos, utilizan un parámetro que le han llamado los FLOPs, que en inglés quiere decir Floating Points Operations. Y como vemos aquí, esto que ya es un artículo que va a cumplir más de un año, desde el 2024, ya dice, los reguladores en Estados Unidos y en la Unión Europea están utilizando los umbrales de entrenamiento de los modelos en términos de, bueno, potencia computacional, lo podemos llamar de esta manera, para entrenar modelos, para identificar el propósito general de la inteligencia artificial. Es decir, cuál es la suposición desde la que parte los flops. Y es que entre más potencia de cómputo se necesita para entrenar uno de estos modelos, más complejo, más capacidades tienen estos modelos para ser más inteligentes, desarrollar más tareas y por lo tanto el daño que pueden hacer es mayor. Esa era la suposición inicial. Sin embargo, algo pasó eh, desde la llegada de DeepSeek que lo cambió todo, ¿cierto? Que esto fue el año pasado, que incluso fue un impacto no solo para los mercados, para la industria en general, sino también para los reguladores, porque lo que DeepSeek demostró fue que no era necesario tener unos grandes recursos para poder entrenar a estos modelos de inteligencia artificial para llegar al nivel a los que llegaban modelos, por ejemplo, de los de la familia de OpenAI como ChatGPT-4, eh, que tienen grandes capacidades para desarrollar diferentes tareas, como por ejemplo analizar textos, imágenes, etcétera, etcétera. Lo que los chinos rompieron fue el paradigma de que era necesario muchos recursos para llegar a esas mismas capacidades. Por supuesto, esto eh, también puso en cuestión el supuesto de que al tener un criterio de medición sobre la capacidad de cómputo, se podía determinar si ese modelo era un modelo multipropósito y por lo tanto podía ser mucho más riesgoso de utilizar porque evidentemente DeepSeek lo pudo hacer sin menos potencia de cómputo. Esto es simplemente para explicar cómo funciona esta reglamentación europea. Eh,
La manera como la reglamentación europea clasifica cada uno de estos modelos está basada en parte en ese parámetro, en los flops, que como hemos demostrado eh, empieza a ser irrelevante por el hecho de que DeepSeek ha roto esa suposición, pero simplemente para que entendamos, por ejemplo, dentro de esa reglamentación europea, uno podría clasificar modelos que tenían un propósito muy específico como modelos menos riesgosos. Un ejemplo de esto puede ser el modelo de Whisper, es un modelo muy utilizado hoy en día para la transcripción de voz a texto, es también de la familia de OpenAI, y por el hecho de que se necesitó de mucho menos datos, de muchos menos recursos computacionales para su entrenamiento, pues este modelo está clasificado por la Unión Europea como de bajo riesgo, mientras que otros que han necesitado muchísimo más recursos computacionales para ser entrenados, pues resultan ser de más alto riesgo, como podrían ser los modelos de GPT-4, etcétera. ¿Por qué es esto relevante? Porque a la hora de nosotros pensar como desarrolladores o implementadores de tecnología en qué modelos utilizar, tenemos que no solo atender a las posibilidades que nos permiten estos modelos, sino a lo que nos dicen los reguladores, que al final son los que van a venir a vigilar las herramientas que desarrollamos. Entonces la pregunta que uno se hace es si realmente los reguladores van a estar a la altura de la velocidad en la cual estas tecnologías se desarrollan. Y yo me temo que, como ha pasado en muchos otros desarrollos tecnológicos, siempre van a estar en la cola porque esto va a una velocidad increíble. Simplemente para terminar, como parte de las conclusiones de este artículo, dice esto, ¿no? Que hay dos criterios que limitan el uso de parámetros como el FLOPS para medir el riesgo de la inteligencia artificial. Y entonces aquí habla de las dos suposiciones que la ley utiliza para medir el riesgo que estos modelos generan, ¿no? El primero de ellos es el hecho de que entre más poderosos son los modelos, pueden ser más riesgosos. Y entonces aquí dice que la suposición más importante de, de los umbrales de cómputo para regular la inteligencia artificial es que entre mayor, eh, digámoslo así, recursos computacionales son necesarios para entrenar estos modelos, más poderosos son los modelos, ¿cierto? Ya hemos visto que esta suposición con DeepSeek, pues evidentemente no se cumple. Y la otra suposición dice, entre más poderoso, bueno, no poderoso, sino más recursos se necesitan para entrenar estos modelos, mayores son los problemas que pueden generar o son más riesgosos. En este artículo pone un ejemplo muy interesante de algo que sucedió en los Países Bajos, y es que se entrenó, bueno, no se entrenó, se creó un sistema, la agencia tributaria de los Países Bajos crearon un sistema que en teoría eh, era poco riesgoso porque utilizaba unos algoritmos muy simples eh, que consumían unos modestos recursos computacionales para operar, ¿vale? Y lo que hacían era analizar algunos atributos para determinar el riesgo de fraude eh, eh, a Hacienda y por otro lado la capacidad de recibir beneficios sociales, ¿no? Y este modelo que ni siquiera fue hecho con inteligencia artificial y con muchos menos recursos de cómputos, tuvo unos efectos devastadores para muchas personas de bajos ingresos, familias de bajos ingresos, dice aquí, y algunas minorías que viven en los Países Bajos, que fueron afectadas al implementar estos sistemas, digamos,
tamizaje para determinar el fraude. Y, bueno, algunas de estas, dice aquí, algunas de estas familias sufrieron no solo injustas reclamaciones de deuda, sino también se habla de que produjo algunos suicidios. El ejemplo es muy ilustrativo para demostrar que no solamente depende de las capacidades de los modelos por desarrollar tareas o la simplicidad de los mismos para que sean riesgosos, sino evidentemente el contexto en el que se utilicen y cómo se utilicen, evidentemente. Este artículo se queda corto porque al final, si uno se lee bien la reglamentación de la Unión Europea, que por supuesto va haciendo actualizaciones en la medida en que estos cambios van sucediendo, pues se da cuenta que otro de los grandes atributos importantes para medir eh, la capacidad de afectación de estas tecnologías es evidentemente el contexto, que para valorar los que tienen alto riesgo, pues se habla de soluciones de AI, por ejemplo, que son críticas para la infraestructura o el transporte, que pueden generar, si generan fallos, pues pueden poner en riesgo las infraestructuras, ¿sí? Um, o soluciones educativas en donde puedan eh, generar algún tipo de sesgo o, o, limitar el acceso a la educación por parte de las personas que los utilizan, o soluciones eh, de seguridad, basadas en seguridad, que sean utilizadas en robots, por ejemplo, quirúrgicos, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, evidentemente que la ley tiene en cuenta el riesgo en función del el contexto en el que se utilice. Pues hay que seguir unas reglamentaciones mucho más estrictas. Entonces aquí se puede ver los diferentes niveles en los cuales esta ley intenta clasificar los diferentes sistemas de AI. Y bueno, y lo que viene a decir este artículo es que hay que sofisticar evidentemente esta manera en que se evalúa, porque al parecer los primeros intentos utilizando este tipo de parámetros como los flops pues han quedado rápidamente obsoletos. Espero que les haya gustado este contenido. Nos vemos en una próxima ocasión.